Por la simplísima razón de que la mayor parte de ustedes no tiene una formación filosófica como para poder seguir razonamientos que son bastante áridos en su formulación. Vamos a entrar por el lado teológico, que me parece más adecuado, sobre todo a nuestros intereses. Es decir, todos somos creyentes y cuando el problema teológico se nos plantea en función de la fe o de la creencia, nos es más fácil seguir los razonamientos que entrando en todas estas dificultades que la filosofía plantea. Teológicamente, el inmanentismo nace de la protesta. En la conversación anterior nosotros habíamos lanzado ya algunos conceptos, algunos criterios que nos pueden servir de base para hilvanar ahora nuestra conversación. En primer lugar, la diferencia que existe entre la fe tradicional, fe católica, y la nueva fe. Habíamos dicho que la fe tradicional es la adhesión a las revelaciones, a los dogmas, que la Iglesia propone objetivamente para ser aceptados por el creyente y aceptados como provenientes de Dios. Hay en esta fe un primer aspecto natural que conviene examinar y un segundo aspecto sobrenatural que también conviene, diríamos así, retener, pensar con un cierto detenimiento. La fe natural o fe confianza es la adhesión a un testimonio. Creo lo que me dice fulano. Quiere decir que la adhesión al testimonio significa puro y exclusivamente que acepto lo que me dicen como verdadero. Y lo acepto en primer lugar porque no repugna a mi entendimiento. Por eso se dice en buena teología que la fe formalmente habla a la inteligencia, aunque materialmente depende de la voluntad. ¿Por qué? Porque yo puedo rechazarla, puedo rechazar el testimonio, puedo incluso sentir una cierta complacencia masoquista en no admitir un testimonio, porque tal vez me ofrecería la posibilidad de creer en ciertas cosas que no quiero creerlas. A veces hay un cierto gusto por la desgracia, eso que los franceses llaman le goût du malheur, el gusto por la desgracia. Es común en ciertos hombres, entonces no aceptan a veces ciertos testimonios porque quieren sufrir, y al querer sufrir rechazan el testimonio. Y en otros casos sucede más o menos una cosa semejante. No acepto el testimonio, a veces no porque quiero sufrir, sino porque formalmente repugna a mi inteligencia. Nadie cree en algo que su inteligencia rechaza. Por eso, fíjense, la fe, de hecho, naturalmente, es algo que nuestra inteligencia adhiere. Y en la medida en que nuestra inteligencia adhiere, aumenta el saber nuestro acerca de la realidad. Todo lo que sé de historia lo sé por fe fehaciente. No lo he visto, no lo he contemplado. ¿Sí? La historia es una ciencia que se funda en la fe fehaciente. Es decir, en aquella fe que demuestra su verosimilitud. Y en cierto modo está de acuerdo con ciertos elementos que constituyen la base de esa similitud. Digo esto por esta razón. Hay muchas cosas que sabemos por razón. Que los ángulos interiores de un triángulo equivalen a 2 rectos, pues lo sabemos por razón. Y hay otras que sabemos no a la luz pura y exclusivamente de la razón, sino a la luz de la visión sensible, de la visualización, de la observación de la cosa. Si ponemos a discutirnos en torno a una cuestión matemática, la solución es siempre una solución de tipo racional. Hay que demostrarlo racionalmente.
Si nuestra discusión versa en torno al color o al tono de un género o a la forma de una hoja, la solución está en verla, en observarla. Y la observación nos permite entonces ver la distinción entre una hoja y otra. Es decir, los escolásticos, es una lástima que el mundo moderno, de la civilización moderna, no los considera. He dicho muchas veces que en la historia de la filosofía de Hegel, lo que se dedica a Santo Tomás y a la escolástica en general son una página y media, y de segunda mano, es decir, que no conoce pensamiento. No se ha tomado nunca jamás el trabajo de verlo. ¿Por qué? Y acá es donde aparece esta otra nota que vamos a examinar en su aporte, la cronolatría. Diríamos que al revés de lo que dice Manrique en su verso, que todo tiempo que ha pasado fue mejor, para el cronólatra todo tiempo que ha pasado es peor. Y entonces todo lo que viene con el tiempo es una superación de lo que pasó. Es algo que supera. Y usted ignora, ¿no? Es decir, a muchísimos profesores de filosofía, a partir de Kant no hay más metafísica. Se acabó la metafísica, no existe. No hay ninguna posibilidad de dar una prueba racional acerca de la existencia de Dios, porque la prueba racional acerca de la existencia de Dios es metafísica. Y eso no puede darse, se acaba la metafísica. Y muchísimos profesores están completamente convencidos de que a partir de Kant se acaba la metafísica y no se van a tomar el trabajo de estudiar si efectivamente la metafísica que se desarrolló durante 1000 años de reflexión dentro de la Iglesia Católica tenía o no tenía fundamento. Eso se terminó. Decíamos entonces que los escolásticos hacían algunas distinciones que son tan útiles de recordar en esta época que a veces la gente pasa por encima de todas ellas. Las ciencias se distinguen unas de otras no por aquella cosa material que estudian, objeto material, sino por la formalidad que en esa cosa descubren. Tomemos un ejemplo que nos permite ilustrar mejor esto. La anatomía humana estudia materialmente el cuerpo humano y la fisiología humana estudia materialmente el cuerpo humano. Objeto material, el cuerpo humano. ¿En qué se distingue una de otra? Una de otra se distingue en la formalidad propia que aprecia en ese cuerpo. Así como la anatomía se limita a la composición física del cuerpo humano, estática, diríamos así, la fisiología lo estudia dinámicamente en sus funciones. Y entonces hay aquí una formalidad que distingue a una ciencia de otra. Tendríamos muchos casos de ciencias que tienen un mismo objeto material, pero se distinguen unas de otras en cuanto a la formalidad que en ese objeto material observan, distinguen. Es importante para apreciar no solamente la distinción entre una y otra ciencia, sino también a veces apreciar cuál puede ser el alcance de esta ciencia, hasta dónde puede llegar en su conocimiento, qué es lo que se le puede pedir y qué es lo que no se le puede pedir. Como un ejemplo sencillo, la fisiología humana no difiere de la de un simio. Puedo llegar yo a la conclusión de que el hombre es un simio, de hecho, si lo observo en esta dimensión, y esa es la conclusión. Si lo observo en otra dimensión, pues indudablemente es donde empiezo a apreciar las distinciones, pero tengo que estudiar otra formalidad, otro aspecto de la realidad que no está considerado en la fisiología, porque si no puedo caer en este error. El hombre es un bípedo en plume, es una definición perfectamente válida, es cierto, es un bípedo en plume, pero esa definición me doy cuenta yo de que además de la ironía que encierra no significa gran cosa en cuanto a la posibilidad del conocimiento humano. Entonces conviene señalar siempre el objeto material, el objeto formal, pero aquí es donde veníamos nosotros.
¿Qué es lo que me permite observar la formalidad que yo distingo en una cosa? Y aquí es donde aparece una distinción que los escolásticos hacían, era que se han olvidado completamente toda la filosofía moderna. Lo que ellos llamaban el objectum formale sub qua, el objeto formal bajo el cual la cosa es considerada, es vista. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que son vistas a la luz de la visión sensible. La forma de una hoja se distingue de otra a la simple visión. Entonces, el objeto formal bajo el cual yo examino esta realidad es la visión, la comparación visual, la observación, que puede ser a ojo de buen cubero, simplemente con nuestros ojos naturales, o puede ser mediante un aparato que prolongue la visualización. Y eso es lo que se llama el objeto. Pero aquí es donde aparece lo que a nosotros nos interesa. La fe es y entra como objectum formale sub qua, es decir, entra como un objeto a la luz del cual ciertas cosas son consideradas, son vistas. Muchas cosas las conocemos por fe. Yo sé que soy hijo de mis padres por fe. No lo podría probar y lo podría demostrar. No sé si hay las demostraciones que hoy se hacen por la sangre, etcétera, etcétera, son demostraciones concluyentes o son simplemente aproximativas como la del carbono 14 o algunas otras en las cuales puede haber errores a veces graves y garrafales. Pero de hecho, el saber que nosotros tenemos de que pertenecemos a este grupo familiar lo tenemos por fe. Como por fe sé todo lo que sé acerca de París, acerca de Francia, acerca de la historia francesa. Porque la historia es una ciencia que se produce bajo el objeto iluminativo o el objeto formal bajo el cual es considerado la realidad histórica, es la fe. La fe natural, la fe confianza. Pero es una ciencia que entra en nuestros manuales con toda la seriedad que corresponde a una ciencia y que tiene sus características especiales, distintas de las de otras ciencias, pero no deja de ser un saber sistemático, ordenado, metódico y por ende también científico. Si la fe me produce un conocimiento, porque formalmente es conocimiento, está dirigida al entendimiento. Diríamos que aquel que tiene fe en las verdades que la Iglesia le enseña, aumenta el horizonte de su saber, de su conocimiento. Entran ahora en su conocimiento una serie de cosas que no sabía y que forman desde hoy parte de esa arquitecturación de su saber, que es el conocimiento completo y cabal del hombre. ¿A dónde vamos a parar con esto? Lo siguiente: si efectivamente la fe me da un conocimiento de los misterios que Dios quiere revelarle al hombre, muchos de los cuales indudablemente tienen relación inmediata con el mundo en el cual el hombre se mueve. Cuando se habla de si existe o no existe una filosofía cristiana, la mayor parte de los racionalistas rechazan la posibilidad de que exista una filosofía cristiana. ¿Por qué? Porque el conocimiento filosófico es puramente racional. Y el conocimiento que tiene el cristianismo es un conocimiento que entra por otra vía, que en general el racionalista, a macho martillo y convencido, desdeña en el sentido absoluto y total. Así que es tan absurdo hablar de una filosofía cristiana, dirán, de una metafísica cristiana, como hablar de una botánica cristiana o de una matemática cristiana. Nosotros diríamos simplemente esto: hablar de una matemática cristiana es absurdo. Dios no nos ha dicho nada acerca de los números.
están a nuestra disposición, los conocemos, y el conocimiento que obtenemos de ellos es siempre el resultado de una reflexión detenida. Dios no nos ha dicho nada acerca de las plantas, pero nos ha dicho cosas acerca de toda la realidad. En primer lugar, nos ha dicho que la realidad es una realidad creada y que depende en su consistencia de la voluntad divina y en su organización, en su estructura inteligible de la inteligencia divina. De manera que el fundamento metafísico de toda la realidad es la inteligencia que la piensa y la voluntad que la quiere. Eso para lo que corresponde a la metafísica. De modo que podríamos señalar desde ya, hay una metafísica cristiana. Y una metafísica cristiana que razona en función de ciertos conocimientos que la teología le ofrece y que resultan ser luego racionalmente admisibles. Y esto es lo que vamos a ver. Porque no repugna a la razón. Al contrario, resultan a veces racionalmente más admisibles que aquellos que laboriosamente y luego de un largo periplo llega a descubrir o a imaginar nuestra reflexión puramente filosófica o racional. Más, la fe nos revela algo sobre el hombre que sin la fe no lo sabíamos. ¿Qué es una naturaleza caída? Y la pregunta es esto: ¿qué es la naturaleza caída? Mira, si nosotros nos vamos a hacer observar por un psiquiatra, a lo mejor conviene, sabemos. No soy muy aficionado, pero puede darse por ahí la eventualidad que uno no tenga más remedio que concurrir al psiquiatra. Y el psiquiatra nos observa a todos desde un ángulo de la psicopatología. Todos más o menos tenemos la propensión, por nuestras características, de caer en algún desorden psíquico que el psiquiatra ve. Usted es alto y flaco, puede ser esquizofrénico en cualquier momento. Es gordo y anchito, puede ser pigmico, siempre aficionado a los pigmicos por alguna otra cosa. Pero de hecho son modalidades, características que ofrecen un elemento de diagnóstico. Para un psiquiatra en general, el que no ha tenido que concurrir a su consultorio puede en cualquier momento tener la necesidad de hacerlo. Como decía el doctor Besançon, que era un médico un poco escéptico, pero que sabía decir las cosas con mucho tino, el estado de salud es siempre un estado transitorio que no anuncia nada bueno, porque de alguna manera supone que en un momento determinado uno se va a encontrar enfermo. Bueno, diríamos que esta disposición general de la medicina con respecto a nosotros, de que si no estamos enfermos podemos llegar a estarnos y que es conveniente que nos vayamos cuidando desde el comienzo, eso está señalado por esto que se llama la naturaleza caída. Porque nosotros nos podríamos preguntar, ¿por qué razón tengo yo siempre el sentimiento, la sensación de que no soy totalmente dueño de mi vida? Y basta a veces una pequeña alteración para que ese control que tengo sobre mis actos se pierda, para que en un momento determinado mi imaginación me domine y me haga ver todo negro o todo rosa o todo de cualquier otro color que no pertenece al orden de la realidad. ¿Por qué sucede eso en mí? Podríamos tal vez, como hace Shakespeare, creo que en Hamlet, cuando dice que la historia es un cuento de locos. ¿Por qué es un cuento de locos? Que en cierto modo esta puede ser una definición exacta de lo que es la historia, es un cuento de locos, en alguna medida. Porque somos un poco locos,
y porque de alguna manera, diríamos, la locura forma parte de nuestro comportamiento en función de esa naturaleza caída que explica en gran parte nuestra conducta. Si esto es así, la revelación a nosotros nos permite ver al hombre en una dimensión que naturalmente no hubiera sido descubierta, o hubiera sido descubierta con cierta dificultad. Tal vez con un examen bien llevado, con una reflexión lograda, se lograra descubrir esta insuficiencia del control que el hombre tiene sobre sus propios actos y que en cualquier momento puede llevarlo a cometer desvarío, provocar situaciones que no quisiera, como consecuencia de su falta de dominio, porque no se posee a sí mismo en la plenitud que lo desearía. De manera que hay aquí una aspiración que en alguna medida no se cumple. Es como si nuestra naturaleza nos pidiera algo que nosotros nos damos cuenta que somos incapaces de obtener. Si esto es así, hay una metafísica cristiana. Porque hay una metafísica que está intrínsecamente perfeccionada por un saber que da la revelación. Hay una antropología, un conocimiento del hombre que es cristiano. Porque está intrínsecamente perfeccionado por un saber que la recibimos de la revelación. Es una naturaleza caída. Y más, es una naturaleza que tiene una relación filial con Dios. Y es una naturaleza que exige un rescate, una purificación. Fíjese que esto para nosotros puede parecer una situación un poco extraña, pero no nos extrañe nada, porque el hombre necesita lavarse, y algunos constantemente, como en Macbeth de Shakespeare, que se lavaba las manos permanentemente, las tenía manchadas de sangre, y nosotros nos sentimos a veces sucios, y esta suciedad intrínseca es la que nos lleva de alguna manera a esta purificación que ha existido en todas las religiones del mundo. Y no solamente esta purificación que se da en el terreno religioso, sino a esta necesidad que tenemos de encubrir los gestos puramente fisiológicos o naturales dentro de ciertas motivaciones de carácter espiritual. No podemos comer como un animal. Tenemos que adornar el gesto. Y al adornarlo lo hacemos ingresar en un orden de exigencias estéticas que ocultan la nuda y fisiológica rudeza del acto y lo hacen entrar en otro orden de aspectos. Hay una serie de actos que nosotros realizamos precisamente con las exigencias de esta ornamentación. ¿Y qué es lo que nos pide a nosotros esto? Pues el carácter espiritual nuestro, que es también el que nos lleva a vestirnos y a presentar aquellos aspectos de nuestra realidad en donde emerge más lo que tenemos de espiritual, el rostro y las manos, y ocultar lo que es más rudamente de la naturaleza sensible para la intimidad, pero no para andar exhibiéndolo públicamente, que es una indicación generalmente de ciertas anomalías que padece aquel que de alguna manera es elevado al exhibicionismo o algún tipo de estilo. Hay entonces una antropología cristiana, hay una metafísica cristiana, y si hay una antropología cristiana hay una ética cristiana, y si hay una ética cristiana hay una política cristiana, y por ende hay toda una serie de actividades que pueden ser consideradas a la luz de este saber que obtenemos por la fe. Lo que nos tocaba decir es esto. ¿Y en qué se diferencia la fe confianza, la fe natural, la fe del que hace historia,
de la fe del creyente. Y ahí acá es donde nosotros entramos en un terreno en el que no hay más remedio que apelar, no a las conclusiones del saber teológico que nos pueden enseñar sobre esto, pero no hay más remedio que apelar a la experiencia. ¿Por qué creo yo que el Evangelio de Lucas, de San Juan, de San Marcos, de San Mateo, me hablan de Cristo y que Cristo es Dios? ¿A quién creo? ¿A San Juan, San Lucas, San Marcos, San Mateo? ¿O a Dios mismo que ilumina? Fíjense que nuestra experiencia de creyentes, para algo tal, me dice que yo creo en Dios. Marcos, Lucas, Mateo son vehículos que me transmiten un conocimiento que inmediatamente me pone a mí en la raíz de su origen, que es divina. Yo creo en Dios. Y entonces, esta fe es una fe que me viene de lo alto. Y nuestro Señor lo dirá cuando se refiere a los apóstoles, preguntándole qué es lo que dicen los otros que es Él. Y Pedro le dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Eso que tú acabas de decir no te lo ha revelado la sangre ni la reflexión de tu pura razón. Te lo da algo que te viene de arriba. Si esto es así o no es así, es lo que nosotros podemos dirimir en qué terreno. Aquí es donde aparece el modernista con su inmanentismo. Y es donde aparece. El modernista lo dirá así, para usted es así, porque usted es creyente. Para el creyente, Cristo es Dios. Para el no creyente no lo es. Como el que hace filosofía o hace historia, hace ciencia. Y la ciencia no se puede hacer como creyente. Resulta que para el modernista una cosa es el Cristo que se ofrece a la consideración científica, a la consideración filosófica, y otra cosa es el Cristo tal como emana en la conciencia del creyente. ¿Quién dirá que sí? Porque fíjense, lo embromado precisamente de esta herejía es la dificultad de penetrar con absoluta seguridad en sus reductos y combatirla allí en sus reductos. ¿Cómo nosotros podemos empezar a combatir el inmanentismo? Yo no entiendo. La fe subjetiva, que es la fe protestante. Yo tengo fe en que me voy a salvar. Y esa fe en que me voy a salvar, según Lutero, me viene de Dios. No puede venir de mí porque yo no puedo tener esa seguridad por mí mismo. Me viene de Dios. Pero esa fe subjetiva, si usted la analiza bien, la ve bien, la observa con detenimiento, es un sentimiento. Es una resonancia en la interioridad de la conciencia. Es algo que yo siento. Y lo que yo siento es, en alguna medida, intransferible. Aquello de que lo acompaño en sentimientos, sabemos que es un buen propósito, que no pasa pura y simplemente de ser una locución especial para los velatorios, pero que de ninguna manera tiene efectividad, porque por acompañar podrá ser muy amigo mío, sentirlo mucho también de alguna manera, pero no siente lo que yo siento, porque lo que yo siento es algo que está en mi interioridad y que yo no lo puedo comunicar sino a través de la expresión, de la efusividad, etcétera, etcétera, pero que nunca logro comunicarlo totalmente. Y la fe subjetiva es un sentimiento. Fíjense que para Lutero no era un sentimiento. Era una convicción profunda que venía de Dios misma. Pero esta confusión profunda, esta convicción íntima de que me voy a salvar, cuando es observada por el filósofo
que surge del pensamiento luterano, que tiene de alguna manera su origen en la Reforma protestante, termina diciendo que es un sentimiento y nada más que un sentimiento. Desde este momento, el saber de la fe, lo que se sabe efectivamente por fe, no existe, se diluye en un sentimiento. Fíjense que esto va a dar paso, va a dar nacimiento al hecho de que todas las religiones son válidas, porque en el fondo son expresiones de un sentimiento, una manera de sentir. Él lo siente así, y hay que respetar el sentimiento de otro. Y si efectivamente la religión estuviera fundada en un sentimiento, habría tantas como sentimientos tenemos nosotros, y como de alguna manera con esos sentimientos animamos un cúmulo de creencias en las cuales aceptamos. Para el pensamiento católico no es eso. Para el pensamiento católico, la fe, antes que nada, en primer lugar y formalmente, es un conocimiento, es un saber, no es un sentimiento, es un saber. Es eso que ha sido revelado por Dios que yo acepto. Y lo acepto ¿por qué? Y lo acepto porque está firmemente adherido en el magisterio de la Iglesia. Porque la Iglesia lo ha enseñado así. Y la Iglesia ha sido fundada por Dios. Y esto también lo podemos demostrar de una manera histórica, si queremos, pero que en alguna medida solamente la sabemos cuando estamos iluminados por la gracia, que es el constitutivo formal de la religión. Si la fe es un sentimiento, y de alguna manera este sentimiento queda librado ahora al ejercicio de la razón, el filósofo que surge de esta modalidad, de estas características del pensamiento protestante, será indudablemente un filósofo que tenderá a dar una interpretación del mundo, del hombre y de Dios, fundada pura y exclusivamente en lo que él razona. Porque la religión a él no le dice nada acerca de la realidad. La religión es nada más que un sentimiento guardado para la intimidad y que se soluciona y se agota en la intimidad. Para el católico no. La religión me ilumina sobre la realidad. Y yo estoy en función y en contacto con la realidad, en alguna medida iluminado por la razón. ¿Qué sé que no suele ser una cosa sencilla, fácil? Ver en todos los demás la criatura que es ese que está frente a mí, la relación íntima que tiene en su filiación con Dios, no está al alcance de todos los bolsillos. Y hay muchísima gente que en su relación con los otros siempre tiene una actitud defectuosa, una actitud proterva, una actitud de explotador, de utilizador o de lo que fuera, porque el que ve en todos los demás la criatura es el santo. Y esa cosa no es un santo de mi devoción, pero de alguna manera hay que reconocer que de vez en cuando ha dicho algunas cosas que están bien dichas. Lanza del Basto decía que uno prueba su madurez religiosa cuando contemplando otro ser bien, siente el deseo de llorar. Entonces dice, es cuando yo realmente veo a la persona y la veo en lo que es él, como me vería a mí mismo. La fe tradicional es un conocimiento, y es un conocimiento que me permite observar la realidad a una luz que ya no es la luz de la observación natural, sino que es la luz sobrenatural que la fe ofrece.
Claro. Si yo dijera esto en una reunión donde hubiera racionalistas más o menos razonables, porque a veces los racionalistas no suelen ser muy razonables, los hay de todo. No olvidemos nunca, a veces de una persona podemos decir es muy cerebral, muy intelectual, pero no quiere decir eso que sea muy inteligente. A veces hay otros hombres menos cerebrales, menos intelectuales, pero más inteligentes en el sentido cabal del término, porque su inteligencia es más penetrante en los misterios de la realidad que la de los otros. El inmanentismo nace cuando se corta, se rompe esta relación viviente que el hombre tiene con la naturaleza creada por Dios. Fíjense en esto. Si el mundo ha sido creado por Dios, si las cosas están sostenidas por la inteligencia divina y la voluntad divina, todo el conocimiento humano es de alguna manera una penetración en las estructuras inteligibles que Dios ha creado. Por eso el conocimiento humano en el sentido natural del término es una comunicación con el Creador. Me pone en contacto con Él. Y mucho más todavía cuando ese conocimiento aparece reforzado por el saber que la fe me da acerca de Él. Este saber que me permite penetrar todavía más hondamente en los entresijos de la realidad creada y entrar ya en los mismos misterios de esa realidad que Dios ha creado. El inmanentismo rompe esta relación natural, la destruye y encierra al hombre en su conciencia. El inmanentista me dirá, sí, efectivamente. Usted dice, profesor, está muy bien, es cierto. Son cosas que surgen de la conciencia suya que ha sido formada en la adhesión a esos principios. Pero esto está en su conciencia. No pretenda usted darle a eso una realidad independiente de su conciencia que no tiene. Porque todo eso se constituye, se reconstruye, se hace en la conciencia. El objetivo de Descartes fue este, y el de Kant fue este. Digamos dos palabras acerca de Kant y de Descartes que nos permitan más o menos ponernos en contacto filosófico con ellos. Descartes, un caballero francés, oficial del ejército francés, creo que oficial de intendencia. Algunos no lo hacen, un oficial, diríamos así, de guerra, de armas, pero no creo. Creo que estaba en la intendencia nomás y que más manejaba los números y los papeles que la espada. De hecho, él estudió con los jesuitas. Posteriormente de sus estudios con los jesuitas, entró en contacto con una secta de origen protestante, los Rosacruces. Es conveniente tener en cuenta esto porque él intelectualmente fue protestante. ¿Hay algún otro indicio, además de esta relación con los Rosacruces, que nos permiten comprender que estaba con una mentalidad ya decidida? Primero, sus cartas con la mayor parte de los amigos con los que se carteó en esa época, en intercambio filosófico, eran protestantes. Después tuvo una hija natural en Holanda, y según dicen los buenos conocedores, la bautizó protestante. De manera que podríamos decir que en él había una inclinación al protestantismo que estaba retenida de algún modo por su condición de oficial del ejército francés, que era un ejército católico, y que en aquella época él no quería romper ni quería obligar a las autoridades de su país a pecar contra la filosofía, poniéndolo ante un tribunal de inquisición para dar cuenta de algunas de las cosas que él pudiera afirmar o decir. Él mismo lo dice
en una de sus cartas: desde el momento en que me he lanzado al mundo, voy como esos comediantes que se ponen una careta para enfrentar al público. Yo también uso una careta. Es decir, que él iba convertido en otra cosa. Pero esto es lo que podríamos decir en cuanto a sus intenciones. El objetivo de centrar el pensamiento en el pensamiento mismo, de cerrarlo en la conciencia, ¿era un camino racionalmente válido o no? Él dice: podemos dudar de todo, poner en duda todo. Dudo de que ustedes estén aquí alrededor. Dudo de que sean independientes, de que yo los piense o no. Pero no puedo dudar de que dudo, porque estoy dudando. Dudar es pensar. Pienso, luego soy. Entonces, aquí, a raíz del pensamiento, él va a tener que demostrar después que ustedes existen. ¿Quién sé? ¿Qué le habría dicho un escolástico a Descartes en la época en que la filosofía escolástica estaba? Primero le habría dicho lo siguiente: mire, mi contacto con la realidad sensible me provee de una evidencia sensible. El que ustedes están aquí frente a mí es una evidencia para mí. Yo, señor Descartes, frente a una evidencia, no buscaría probarla por otra evidencia que resultara más evidente, porque no hay evidencias más evidentes. ¿Hay evidencias o no hay evidencia? Si la evidencia es evidencia, entonces su duda no existe. ¿Por qué? Porque dudar significa poner, digamos así, en un estado de ambigüedad lo que yo observo. Dudo de aquello de lo que no estoy seguro, pero no puedo dudar de lo que estoy seguro. Es decir, yo no puedo dudar de que ustedes existen, que están aquí frente a mí. ¿Por qué? Porque se me aparecen como una evidencia. Diría Descartes, que era un hombre sutil. Pero a veces, dormido, yo he creído estar despierto y estaba dormido, existir. Y entonces el escolástico le diría, como le dice el escolástico: mire, conviene filosofar despierto, no dormir. Es inconveniente. Dice, porque la situación de dormido es una situación anómala. Es decir, no es la situación del hombre que reflexiona. El hombre que reflexiona debe partir de la realidad. Bueno, puede ser, pero los sentidos me pueden engañar, señor. Muchas veces he creído ver una laguna en el camino a lo lejos y el reflejo del sol en el camino. Sí, le dice, si usted lee a Santo Tomás de Aquino, se va a encontrar con esta reflexión que lo va a curar de eso. No hay en los sentidos engaño. El engaño es de la razón suya. ¿Por qué? Porque los sentidos le manifiestan a usted un fenómeno físico que es el reflejo, que equivale al de una laguna. Ahora usted toma la laguna por un reflejo, el reflejo por una laguna, porque está en el juicio que emite usted sobre lo que el sentido transporta. No se olvide de que los sentidos no ven por su cuenta, ven con nuestra inteligencia, ven en cierto modo con la presencia permanente de la inteligencia, de manera que no hay error de los sentidos, hay error de la inteligencia, y usted quiere corregir un error de la inteligencia buscando en la inteligencia la fuente que no yerra. Dice, y eso indudablemente es falso. Tan falso es, y con esto vamos a terminar nuestra conversación de hoy, tan falso es que Descartes, para demostrar la existencia de las cosas a partir del penso, a partir de este encierro en la conciencia,
tiene que hacer un largo periplo, incluso demostrar la existencia de Dios, para que garantice Dios la existencia de las cosas. Y da una prueba de la existencia de Dios que es puramente lógica, racional. Aquello, yo tengo en la mente la idea de un ser perfecto, más perfecto que el cual nada puede existir. Si es esta idea en mi mente, yo no puedo pensar que no exista, porque si pensara que no exista, habría un ser más perfecto que aquel que yo pienso. Santo Tomás, que le diría, porque habría visto esto, claro que lo vio, pero de acá no lo leyó nunca. Se encerró a inventar algo, inventó el paraguas otra vez de nuevo. Es decir, hizo una cosa que si hubiera estudiado mejor los antecedentes que existían incluso sobre su razonamiento, no hubiera caído en ese error. Santo Tomás decía así, lo que usted dice es esto, que usted no puede pensar en un ser perfecto sin pensar que existe. Es cierto, es una exigencia lógica, pero no óptica. Usted no puede pensar sin pensar, cierto. No puede pensar en un triángulo sin pensar en que tiene 3 ángulos que equivalen a 2 rectos. Puede pensar, porque en el momento que piensa esto, lo otro es una consecuencia lógica, pero el triángulo no existe. Es un ente de razón. Y el Dios en el cual usted piensa más perfecto que el cual nada puede existir, tampoco. Podría ser que no exista, porque es un ente de razón y usted está pura y exclusivamente encerrado en la logicidad, en lo lógico. Es muy lógico, pero no es real. Diríamos, para terminar esta conversación, lo que dijo Gibson: el pensamiento filosófico protestante piensa. Nosotros tratamos de entender y de saber algo. Ellos piensan. La lógica está con ellos, sí, porque en la realidad hay muchas cosas que no son muy lógicas. Y de alguna manera tengo yo que aceptarlas como tal. Por ahora terminamos esta reflexión, espero no haber sido demasiado pesado y queda en ustedes la posibilidad de hacer algunas preguntas. Yo comienzo por el sacerdote aquí que es el invitado. Yo se la prometí para hoy, así que la voy a hacer nomás. Si puede hacer una relación entre el inmanentismo y el idealismo. O sea, tratar de explicar un poco la diferencia entre ambas cosas. El inmanentismo es una nota del idealismo. Porque el idealismo es... Porque el inmanentismo primero aparece en Descartes y trae una serie de problemas insolubles. En primer lugar, el argumento ontológico, que es rechazado de plano, no prueba nada. Lo único que prueba es que yo, lógicamente, si pienso en un ser perfecto, tengo que pensar en todas las perfecciones, etc. Pero del no se al ese, dice Santo Tomás, el orden del conocimiento, el orden del ser, no vale la consecuencia. No vale la consecuencia. Y muchas veces le digo a los que son demasiado lógicos, no se olviden que ciertas contradicciones que aparecen en el orden lógico no pertenecen al orden real. ¿Cuál es lo que se opone a femenino? Masculino. Muy bien. Y de ahí usted va a sacar la idea de que hay una contradicción evidente entre el hombre y la mujer. Es una imbecilidad. Hay mucha más contradicción entre las mujeres entre ellas que entre los Entonces, de ahí no se puede sacar porque en el orden lógico es eso, es cierto, pero del orden lógico no puede trasladar. Kant es el que de alguna manera ya organiza lo que se llama el idealismo subjetivo y sistematiza todo esto, pero también cae en una serie de contradicciones y de aporía. La primera es el que nosotros no tenemos más que reconocer que existe algo independientemente de mi pensamiento, que pone en movimiento mi pensamiento, pero no sé lo que es. No sé lo que es. Es una X, número. Conozco el fenómeno, conozco cómo eso se manifiesta en mi conocimiento, cómo se manifiesta en mi pensamiento, pero qué es, independientemente del pensamiento, no lo conozco. Pero sé que existe fuera de mi pensamiento. Si me pregunto, y él dirá, sí, en mi pensamiento lo reconoce así, lo ve así, lo observa así, pero es una X, no sé. Y vendrá Hegel y querrá demostrar que esa X forma parte de una relación contradictoria entre el sujeto que conoce y la realidad conocida, el no sujeto, lo otro que yo, y entonces de ahí surge dialécticamente el saber, el conocimiento. Y el conocimiento es
la revelación de la relación contradictoria entre el hombre y lo que conoce. La idea, por eso, todo lo racional es real. ¿Quién es esta señorita? Pues yo digo que es fulana de tal, sultana, etcétera, etcétera. Y es eso. Bueno, si es eso, es eso. Y entonces se confunde otra vez la realidad con mi representación de la realidad. Lógica. Porque eso que yo digo que es mi representación de lo real. Es, diríamos así, la interpretación lógica que yo hago de eso que es ella. Pero yo me doy cuenta de que hay en ella algo que no está en mi representación. Porque si estuviera en mi representación, qué sé yo sería Dios. Tendría en mi mente las cosas. Entonces, es en Hegel donde este inmanentismo idealista cobra su mayor consistencia, pero hay en él también imposibilidades que hacen que este sistema hegeliano estalle a su continuación. Porque los que lo siguen a él son los que revientan el sistema de él. Son los que lo llevan a su contradicción interna. ¿Por qué? Porque el sistema estalla. El sistema es algo que pretende encerrar en una interpretación todo el universo. Lo que está fuera de la red no es mar, decía el pescador, y trataba de sacar en la red los 2 o 3 pescados que sacaba. ¿Sí? Entonces, para el idealista, generalmente lo que no está incluido en el sistema no existe. Y es toda la existencia. Es la crítica que le va a hacer con mucha agudeza ese jorobadito que era muy agudo, Kierkegaard, a Hegel, va a hacer esa crítica. Precisamente va a insistir sobre estos aspectos. Él no era un filósofo, era simplemente un crítico y un hombre que le gustaba divertirse un poco a expensas de los filósofos. Y hacía bien, y se divirtió a expensas de Hegel. Y hay que leerlo a él para ver cómo el sistema hegeliano termina allí. Por un lado en Marx y por otro lado en Kierkegaard, que no desmoronan porque sacan las contradicciones íntimas que existen en ese sistema. Y uno dirá, y el taoísmo no es un sistema cerrado, es un sistema social. ¿Por qué? Aquí es donde aparece otra diferencia más que es necesario tenerla en cuenta. El saber de la fe católica es social. La filosofía inspirada en la fe católica es social. Tiene, diríamos así, una posibilidad de comunicarse que está precisamente en el uso preciso del lenguaje, pero no en la invención de palabras raras para decir aspectos que pertenecen a mi pura subjetividad en la interpretación. El pensamiento protestante no es social. Y cuanto más protestante es, más aislado está, más difícil de acceder para el común de la gente, porque hay que entrar en una interpretación subjetiva de lo que este filósofo quiere decir. ¿Por qué? Porque es original, pretende ser original. Como le dice hoy un profesor de filosofía cuando usted le dé a hacer un trabajo a Sebastián, allí que va a ser uno de los candidatos, le va a decir que usted diga su opinión. ¿Qué quiere que diga su opinión? Yo no puedo dar mi opinión. Es como si yo en medicina le dijeran, dígame su opinión propia sobre esto. Usted ha aprendido la cosa. Y de alguna manera puede en el diagnóstico, sí, asegurar, decir, bien, parece que tiene tal o cual enfermedad, pero de alguna manera usted está apoyado en todo lo que sabe. Y en filosofía sucede lo mismo. Yo puedo llegar a tener una intuición en la solución de un problema que ha sido tratado por otro, pero siempre y cuando yo lo tome en el grado de madurez que ha sido desarrollado por los otros. No encerrarme en mi pieza, ponerme los 2 deditos aquí y sacar un sistema de mi cuenta, porque es absurdo. ¿Sí? Y eso es lo que intentó Descartes, como si nadie hubiera escrito metafísica antes que él. No lo hizo en matemáticas. ¿Por qué? Porque daba la casualidad que matemáticas sabía. Era un gran conocedor. Y entonces se apoyaba en todos los que sabían antes. Y si dijo algo nuevo, lo dijo apoyado en los que sabían antes. Pero en metafísica, ¿qué es lo que se hace? Que el campo era orégano y que él podía dar una interpretación pura y exclusivamente personal
de toda esta realidad. Y ese es el error. Es el error en metafísica, es el error en arte y es el error del mundo moderno, el creer de que cada uno de nosotros tiene una interpretación original de la realidad. Otra pregunta. Y claro, para el que está pensando en el pensamiento católico no existe eso. Yo muchas veces les digo a los alumnos de filosofía, primero yo no soy filósofo, soy un modestísimo profesor de filosofía y estoy en una escuela y repito lo que he aprendido y ojalá lo repita más o menos discretamente y decentemente. Yo no tengo ninguna invención especial que hacer, que esto es importante para adquirir el sentido de la proporción, que si no se adquiere. Entonces dice, no, que déjelo que filosofe por su cuenta. ¿Cómo no? Precisamente que sería el ABC, ¿cómo va a filosofar por su cuenta? Tiene que aprender. Si usted va y le dice a un abogado, mire, te va a dar una interpretación de las leyes un poco especiales. ¿A dónde quiere llevarme? Y con esa interpretación, lo único que puede ir a parar a la cárcel en el momento determinado. En filosofía no es distinto. ¿O hay más preguntas? Sí, que Los estudiantes allá. Hablen a esta oreja. Está provista ahora de un aparato tan bueno casi como el que tiene. ¿Puedo adelantar el programa de la próxima, Rubén? Rubén. ¿Puede adelantar el tema de la próxima charla? Y el tema de la próxima charla es el inmanentismo. Siempre estamos trabajando sobre el evolucionismo. Cómo el inmanentismo exige el evolucionismo y el historicismo. ¿Por qué? ¿Por qué lo exige? ¿De qué manera esto viene como anillo al dedo al inmanentismo? Y sobre todo el historicismo, ¿no? El evolucionista, progresismo y democratismo, esas cosas se van imponiendo poco a poco. Fíjense que cuando hay un orden del conocimiento, como decíamos, y el mundo, la autoridad siempre es algo que se funda en el saber. Así lo dice el espíritu de nuestro idioma. Tiene autoridad el que sabe. Se habla de una autoridad jurídica, se habla de una autoridad médica, se habla de una autoridad arquitectónica, verdadero sentido. La potestad es la posesión legítima del gobierno y el poder es la capacidad efectiva y real de hacer tal cosa. Cosas que hay que distinguirlas bien, unas de otras, porque si se confunden se empieza a... Si la autoridad es el saber, siempre este saber es una participación con el saber divino. Por eso enseña la Iglesia de que la autoridad viene de Dios. Pero si usted rompe la relación, diríamos, biogénica que tiene el hombre con la inteligencia divina a través del conocimiento, Dios deja de ser la fuente de la autoridad. Entonces, ¿en dónde está la fuente de la autoridad? ¿De dónde emana la autoridad? ¿De dónde surge? ¿De una minoría? Pues los demás dirán, ¿quién los ha seleccionado? ¿Quiénes son estos para erigirse en autoridad omnímoda? De una mayoría, la minoría dirá, mire, si en una minoría hay una mayoría de imbéciles, la mayoría de imbéciles será lo más rotundo que pueda pedirse. Pero se llega a solucionar el asunto diciendo, mire, vamos a hacer votar. Y el que obtenga más votos dice que tiene razón. Es una forma, diríamos así, un poco sumaria. Muchas veces es una forma de contentar al sonsaje, porque el sonsaje queda tranquilo
Y entonces, si alguien me dijera a mí, ¿de qué otra manera podemos elegir los gobiernos actualmente? Actualmente no hay otra forma. Esa es una. Y puede ser la menos mala, tal vez, no sé. No sé, porque sí, habría que pensarlo. Que muchas veces a mí me han dicho, usted es partidario de la dictadura. Sí, siempre que el dictador sea amigo mío. Una persona. Entonces sí. Le digo, si no, no, porque vaya a saber quién es. Y a quién le toca hacer. Y vaya a saber en qué diablo se junta. No hay ninguna posibilidad de soluciones frente a esas cosas. Entonces, si esto calma a la inmensa mayoría de la gente que cree que efectivamente ha elegido los pajuatos estos que están mandando, bueno, entonces, déjenlo tranquilo, se quedan en paz. No molestan por un tiempo, hasta que se dan cuenta que los están estafando. Pero eso se dan cuenta relativamente pronto, porque efectivamente sucede. Entonces nace el democratismo como una sustitución de la falta de gestión de la autoridad. Una época en que la sociedad, diríamos, ¿quién mandaba en la sociedad? Pues mandaban aquellos que alcanzaban una posición destacada dentro del orden social. Por la guerra, por servicios prestados, porque no. Y la sociedad se organizaba de tal modo que aquellos que se destacaban fueran educados de una manera un poco particular, un poco especial. Recibieran una educación en consonancia con el papel de comando que tenían que hacer. La sociedad se preocupaba de eso. Que tuvieran postura, que tuvieran voz, que tuvieran conciencia de una serie de cosas. Hoy en la actualidad salen las autoridades del electoralismo, del sufragio, de los carismas del caudillejo, y de paso todo esto está manejado digital por la gente que paga la propaganda. Bueno, todo eso para la próxima. A modo de introducción.